Nuevamente estamos aquí en el programa Autores de Historias y tenemos a Óscar Iván Calvo Izaza, ex estudiante mío en la carrera de Historia y con quien hemos compartido muchos avatares en la vida académica y extraacadémica. Bueno, Óscar, muy rico tenerte acá. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues vamos a hacer la entrevista como en tres grandes momentos. Uno, un poco la infancia, juventud, la entrada a la carrera de historia, tu tesis sobre el cementerio, etcétera. Un poco como esa primera parte allá. Luego vendría una segunda, ya la salida a México, la maestría, el doctorado, planes ahí intermedios y finalmente el regreso a Colombia, Universidad de Antioquia Nacional e intermedias y un poco los planes actuales. Vamos a ver si nos da para tanto. Bien. Una vida. Sí. Bien, Óscar Iván, cuéntanos, pues, digamos, los elementos que quieras relatarnos un poco sobre tu infancia, tu familia, y pues pensando un poco en ese acercamiento posterior a la historia, pero no necesariamente tiene que ser por ahí. Bueno, yo soy hijo de una familia de maoístas. No voy a decir literalmente guerrilleros porque mis papás en realidad nunca fueron personas como armadas. Es difícil dar esa distinción, pero sí estaban relacionadas con la guerrilla. Mi mamá trabajaba como en el aparato de propaganda del EPL, del PCCML, y mi papá era como líder de trabajo de masas, del trabajo amplio del PCCML, y luego fue vocero político del EPL. Entonces, pues yo tuve como una infancia muy marcada por esto, porque pues, ellos estaban haciendo la revolución. Mi papá y mi mamá igual se separan relativamente temprano, pero ambos continúan comprometidos en el proceso revolucionario en diversos niveles. Con mi mamá, precisamente en estos días estaba recordándolo, aquí en Medellín, por ejemplo, teníamos una casa con laboratorios donde se hacía propaganda clandestina. Y entonces yo ahí aprendí las artes de la fotografía, lo que me ha servido hasta hoy para tener una muy buena conexión con las cosas fotográficas y en general con las artes gráficas, porque luego mi mamá, con mi papá, con mi tía, con otra gente, formaron, trabajaban primero en Revolución y luego fueron a trabajar en otro periódico que se llamó Unión, y eso hizo que estuviera, o sea, la experiencia, digamos, yo de hijo de revolucionarios es hijo de publicistas revolucionarios. Entonces, donde en casas o trabajos donde siempre hay equipos, máquinas y gente que hace procesos de imprenta. Entonces, esa es como otra de las grandes pasiones de mi vida, es lo que tiene que ver con las artes gráficas, lo que tiene que ver con la imprenta, cosa que va a ser muy importante, digamos, hasta el día de hoy en la imprenta, lo que tiene que ver con las revistas. Ya sublimado a unos niveles en que uno diría no se va a reconocer, pero sí el amor a la imprenta y a las publicaciones llevadas por la tinta. Mis papás se separan temprano, yo vivo en Medellín un par de años de niño, luego pasamos a Bogotá, vivíamos muy humildemente siempre. Yo empecé por ser siempre personas como muy pobres, por decirlo de alguna manera. Entonces no éramos de la élite revolucionaria, sino pues vivíamos en cuartos. Nos mudábamos de casas cada 6 meses, cada 8 meses. Mi papá se la pasaba pregonando la revolución por un tiempo maoísta y después de otra línea, por las fábricas, donde había huelgas. Me acuerdo, por ejemplo, tuvo una etapa entera en que trabajó
en Boyacá, intentando conquistar los corazones de los boyacos y de los trabajadores de la siderúrgica, ¿no? Eso fue, digamos que, pero una vida normal. Nosotros somos de familias por ambos lados del Viejo Caldas. Mi mamá es de Samaná, mi papá es de Pereira, Cartago, y pues una familia, sobre todo la paterna, muy amplia, muy grande. Tengo otros familiares que también son revolucionarios. Mi tío es guerrillero, mi tía también es periodista, pero pues tenemos una vida familiar, yo diría, del revolucionario normal. Bueno, de los revolucionarios normales, se ven en la final de año, comen, están cerca de la cultura popular, bailan las cosas que hace la mayoría de la gente. La gran diferencia sí era eso, que nosotros, pues yo me eduqué creyendo que existía una especie de más allá, que era la revolución y digamos la Colombia socialista, y eso era lo que marcaba, y la explicación sobre cómo iba a ocurrir eso es muy interesante. Sobre todo mi mamá ha hablado mucho al respecto. Y no, pues es posible que no me toque a mí, de pronto a ti te toque el comienzo, pero eso es un proceso, más o menos está casi en el más allá. Y eso transcurrió, digo, por una familia donde había a veces música de protesta y todo eso, pero no creo que fuera una vida familiar tremendamente diferente. Luego lo que va a marcar como una gran diferencia es que mi papá se convierte en vocero político del EPL en las negociaciones, y en realidad es el líder como de una facción reformista dentro de ese partido, que hace que haya como una ruptura con el maoísmo. Es un poco gracioso porque luego se adhieren se vuelven pro-albaneses, lo que es como más minoritario, pero el efecto no es de segregación, o sea, el efecto político no es que se vuelven sobre sí mismos, sino que se van, digamos, hacia otro tipo de discurso político y de masas. Eso se ve verificado porque mi papá comienza a hacer trabajo político amplio y a ir a las plazas y a llenar plazas. Entonces pues se vuelve un personaje público, un personaje público revolucionario, y que está marcado. Eso es un periodo muy corto. Mi papá es una persona joven, me tuvo cuando tenía 23 años, mi papá murió de 33, 32 años. Es una persona muy joven, que iba por todo el país, ya no solo trabajando con los obreros, sino agitando las masas, dando discursos, creando organización en el contexto preciso del proceso de paz con Belisario Betancur. Y entonces tuvo, digamos, un ascenso fulgurante dentro del medio de la izquierda, y pues esto se apaga muy rápidamente en 1985 cuando lo asesinan. Entonces eso es como un rompimiento muy fuerte de mi vida, por supuesto. Me acuerdo que ese diciembre, entonces murió en noviembre, yo me fui de Bogotá y estuve muy ensimismado, como un mes, y después me cambié de colegio. Fue muy difícil, y bueno, digamos que eso es de las cosas que se demora uno toda la vida en procesar, y todavía hasta el día de hoy no está ahí muy presente, ¿no? Una pérdida. Y luego también, digamos, la familia revolucionaria también se comienza a ver rota por dentro. Mi tía Fabiola Calvo tiene que salir al exilio con mis primos, que eran mis grandes amigos, en 1986, y en 1987 muere mi tío Jairo Ernesto Rojas, y pues esto, digamos, que es ya la cereza del pastel de una situación que es en muy poco tiempo desestabilizadora. Eso fue de los 9 años a los 12, 13 años, pasaron muchas cosas en mi vida. Bueno, no solo murieron ellos, murieron más familiares. Fue un momento particularmente difícil, que
que además se suma con que en 1987 yo voy bajando en el bus del colegio de la Calera, donde quedaba la Escuela Pedagógica Experimental, que es el colegio nuevo al que entro después de la muerte de mi padre, y que, si luego me acuerdo, tiene también algunas cosas pues, como más desde el punto de vista pedagógico y de la experiencia política muy interesantes. Entonces yo voy bajando de la EPE y el bus se va por un abismo. Y entonces después de eso ya no puedo volver a caminar. Entonces creo que es como otra marca muy particular mía, pero también me posibilita que me vaya y esté en Cuba 1 año y medio, 2 años, pues cuando conozco Cuba y estoy más tiempo en Nicaragua, en la Cuba revolucionaria, en Nicaragua sandinista, y pues esa experiencia también va a ser muy, muy importante para mí. Y claro, ya después rompiendo las reglas de la disciplina para el que iba a ser historiador, pero en ese momento eso sí, no era lo importante, porque ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, bueno, estoy prácticamente 6 meses en cama después del accidente. Estuve primero en cuidados intensivos, casi me muero. Logré sobrevivir, una persona fuerte, pero luego la recuperación fue larguísima. Estuve 6 meses en cama. Luego ya como me levanto y hacen los acuerdos, consiguen la famosa y tradicional solidaridad revolucionaria cubana, y entonces yo me embarco a un viaje que comenzó hoy, hace 30 años exactamente. O sea, no sé si el día de hoy, pero lo tengo la marca por estas cosas ingratas de la historia colombiana, y es que cuando yo llego, el accidente fue en mayo, cuando yo llego a Medellín para viajar a Panamá y de Panamá a ir a Cuba, muere Pardo Leal. Bueno, asesinan a Jaime Pardo Leal. Como el 12 de octubre. Entonces, sé que por estos días salí con rumbo a La Habana por eso, porque pues una tragedia. O sea, y cuando así salí, y luego les voy a contar cómo regresé, que fue en la peor matanza que nos ha tocado, pues colectiva. O sea, fueron años terriblemente difíciles, y pues y me acuerdo también, es que ese año, en agosto, o sea, nosotros llegamos a Medellín, yo estuve aquí casi un mes, y en agosto, puede que me falle la memoria, pero había muerto Héctor Abad Gómez. Y me acuerdo, sí me acuerdo obviamente, cuando estábamos camino a La Habana, estando aquí en Medellín, mi mamá me dijo: si mataron a Héctor Abad Gómez, esto no tiene límite ya. O sea, como lo vio ella, era... Porque Héctor Abad Gómez era una figura liberal, bonachón, moderado, de la entraña de las élites, un poco rebelde, siempre ha sido un chico rebelde, pero era la entraña de la élite paisa, no era un revolucionario maoísta, ni un revolucionario camilista, no era su estilo. De Pereira o del antiguo sí, era de la entraña de la élite paisa, médico reconocido. Entonces mi mamá dijo: si mataron a Héctor Abad Gómez, aquí no hay límites. Y creo que acertó. Sí, como porque marcó ese momento de... Sí, se iba rompiendo el celofán, ahí continúa haciendo, y fue una... Ahora que lo pienso, llegué también a un Medellín completamente ensangrentado. En 1987, cuando les digo que estuve acá, me tocó ese tránsito hacia Cuba. Entonces viajo a Cuba, me doy cuenta de una cosa increíble, y es que le adquirí después del accidente miedo a los aviones. Entonces, no a los carros, no a esto, sino que como me tocó viajar, igual todavía estaba físicamente muy, muy frágil, descubrí que le temía a los aviones. Y entonces he tenido un viaje así terrible, de Medellín a Panamá, y sobre todo el de Cubana de Aviación. Con esos de aviones Ciudad rusos. de Panamá, sí, un avión de esos se le movía todo, atravesando, en esta época que no es tan buena época para atravesar el Caribe. Sí.
¿Cómo funcionaba eso? Porque hay un elemento ya no solo interesante por mí, sino por la cuestión de las estaciones y cómo se habían construido llamémoslo, el sistema de relaciones internacionales de la insurgencia colombiana a finales de los años 80. Y entonces, por supuesto, había una comisión destacada del EPL, como la había del M-19, del ELN en Panamá. Y había en Cuba, y lo había en Nicaragua, y lo había en México. Había una red de relaciones diplomáticas de la guerrilla. Entonces nosotros nos vamos a mover en esta experiencia de viaje a través de esa red, fundamentalmente Panamá, La Habana, Managua, Ciudad de México. Entonces, bueno, llegamos a Panamá, están los compañeros ahí, y una de las personas que está en Panamá la destacan luego para que me vaya a acompañar y se quede conmigo en Cuba. Y mi mamá se regresa. Entonces yo estoy medio solo, unos meses. Luego llega mi abuela pastora, que también va a hacerse un tratamiento de la rodilla, y estoy con ella varios meses allá. Pues la llegada a La Habana, estamos en un hotel ¿cómo se llamaba? ¿El Hotel San John? Estamos en el Hotel San John, vivíamos prácticamente en el último piso, no era el penthouse, pero era el último piso antes del bar, del Rincón del Feeling se llamaba. ¿Cuánto me gustaría ir ahora? Era un lugar donde había interpretación de feeling, bolero, canción romántica cubana, todas las noches, con piscina. Y entonces ahí vivimos como un mes, con vista al Caribe. Al malecón. Al malecón y al mar. O sea, ese es el primer lugar donde vivimos, y ahí me pasa una cosa muy curiosa. Siempre lo cuento en clase cuando doy de historia de América Latina, de América, y es que mi mamá me contó su versión, era muy directa, muy franca mi mamá, entonces, de la crisis de los misiles. Ajá. Y entonces me acuerdo una noche mirando al océano mientras va a amanecer, pensando que me va a llegar ahí un ataque nuclear y el mundo se va a acabar. Hay una angustia. Bueno, afortunadamente el día llegó y ya, como que esa ansiedad sobre el fin de los tiempos, porque es una noticia fuerte para un niño, ¿no? O sea, que hay la posibilidad de que el mundo se acabe y de que estás en el lugar donde la humanidad ha estado más cerca de llegar a una guerra nuclear, a la aniquilación de la especie. O sea, parece chistoso, pero claro, en realidad para un niño aprender y saber eso es dato fuerte. Ahí vivimos un mes. Lo cuento porque de todas maneras en torno a los lugares voy a comenzar a conocer gente y a reunirme con gente clave de la izquierda colombiana. Por ejemplo, me acuerdo que ahí en ese hotel conocí a Navarro Wolf. Que también estaba seguramente en su proceso. Él ya se había recuperado, pero él era, digamos, el agente diplomático por excelencia de la insurgencia colombiana, del M-19, pero era el que tenía más perfil internacional. Luego me lo voy a encontrar también en Nicaragua, y me acuerdo que fue a la habitación, y pues yo estaba, entonces era como, hay que hablarle al niño, dele apoyo, entonces él fue y me echó algún discurso de aliento ahí a la habitación. Conocí otras personas, no me acuerdo bien, pero el hecho decisivo es que luego de un mes nos vamos a mover a un lugar que se llamaba El Hotelito. Y El Hotelito sí es un lugar que figurará en los anales de la historia de la izquierda latinoamericana, porque era como una especie de campo de refugiados y gente con problemas de salud de toda América Latina. Y ahí voy a vivir aproximadamente un año, mientras hago el tratamiento médico. En realidad yo voy y los médicos, o sea, nunca encontraron demasiado bien qué tenía. Los cubanos son gente práctica, entonces lo que hicieron fue que nos necesita fortalecerse físicamente, entonces iba todos los días al hospital. Y el apoyo, digamos, del gobierno cubano y todo eso es impresionante, porque llegaba todos los días un carro con un conductor que me recogía, metía a la silla, me llevaba hasta el hospital
¿cómo se llamaba? El Hospital 26 de Junio. Creo que el Hospital 26 de Julio. Y allá hacía el tratamiento, luego me volvía y me recogía, me llevaba al hotel diario. Los profesores venían al hotel. A enseñarte. A enseñarme. Básicamente no hice todas las materias, hice matemáticas, español y... Materialismo histórico. Sabes que a mí no me tocó tanto. Y era la educación. Cuando regresé a Colombia, yo validé ese año y lo pasé. Seguro. Sí, o sea, con las mejores calificaciones que obtuve en toda la. O sea, sí fue buena la enseñanza, ¿no? Y no era así particularmente facciosa. Entonces, este sitio sí es un hervidero donde por diferentes circunstancias se van a cruzar. Por ejemplo, ahí conozco a. Siempre se me olvida el nombre, Mármol, el que es un héroe del proceso en El Salvador, porque fue guerrillero y un revolucionario muy conocido, pero también fue el único que sobrevivió cuando mataron a Farabundo Martí. Entonces, como él me tocó, ese fue el como más extraordinario, se llama, todo el mundo lo conoce, Mármol. Es que lo confundo con Pablo, entonces siempre hago el oso. La cosa es que es un lugar donde se cuentan muchas historias. Donde debajo de un palo de mango se reúnen, hay artistas, hay mucha gente de la UP con problemas físicos de atentados y los viejos. Entonces, como él, por ejemplo, es que ya tengo la amnesia clásica del historiador, pero ahí también conozco los fundadores del ELN. Y entonces, no sé por qué, llegaban y yo era un niño y no había demasiado que hacer, y entonces me ponía a hablar con ellos. ¿Pero Vázquez Castaño? No, no, él se le decían el viejo. No, ¿cómo es que se llamaba? No me voy a acordar ahora. Bueno, pero no es Vázquez Castaño, pero es uno de los fundadores que está en Gabino tampoco, bueno. No. También está en tratamiento uno de los fundadores del EPL, que es el que le dicen el viejo, y siempre me están contando historias. Entonces, cómo surgió la guerrilla, los combates, y como una escuela histórico-revolucionaria, pues, internacional, además porque están la experiencia del Salvador, y luego también es un lugar donde va a confluir en doble vía la gente de la coordinadora guerrillera y del Frente Amplio, como político que se está creando en ese momento, que es cuando conozco, no voy a decir que fue una cosa muy cercana, pero sí conocía a Bernardo Jaramillo y a buena parte de la dirigencia política. Bueno, conocí a Vieira, o sea, fue como un momento muy especial en que tuve acceso a mucha gente, y mi papá era una persona querida, y como fue como un reconocimiento especial con las luchas y la trayectoria de mi papá. Entonces está el hijo de Oscar William, entonces como mucha oportunidad de cruzarme con ellos y de echar carreta. Echar carreta. Ahí también conocí, ya no era el hotel, pero en Cuba, otra persona que va a ser muy importante en mi formación, en mi carrera, y es Arturo Alape. Porque Arturo Alape, por circunstancias que tendrán que esclarecerse en algún momento, es amenazado, ya no está tan claro por quién, es amenazado y tiene que salir al exilio. Y nosotros nos encontramos en el exilio con su hijo Manuel, que es compañero de la carrera de historia, uno de mis grandes amigos de la vida, y ahí confluimos por primera vez. O sea, muchas veces salíamos Arturo Alape, Manuel Ruiz, Oscar y Cecilia, porque ya mi mamá había regresado a Cuba, se volvieron súper buenos amigos. Alape me escribía cuentos, algunos lo conservo, y contaban historias y hablaban de literatura, y teníamos una vida, pues realmente lo del hospital era como por la mañana, y después los días eran increíbles, bandas de amigos, gente de todas partes del mundo, las cubanas. Son unos años que pasó de ser algo como muy dramático a ponerse bueno, rápidamente. O sea, cuando ya estaba fuerte también podía salir, y pues como que funcionó el apoyo familiar de mi mamá, etcétera, en el sentido de
lograr salir del hueco y comenzar a tener una vida lo más normal posible. Entonces sí, pues íbamos al ballet, íbamos al Carlos Marx, a los mejores conciertos, a ver películas. Todavía me acuerdo cómo es este género. Son 3 pantallas. Era tridimensional, una cosa No, así. no era tridimensional, es un género de película que son 3 proyectores de 35 milímetros simultáneamente funcionando. Vi una película restaurada de Francia sobre Napoleón y tenía unas partes en blanco y negro. Imagínate, tienes que tener coordinadas las 3 películas. Sí. ¿Cierto? O sea, el sentido de lo que tú ves está en las 3 proyecciones y entonces hay momentos también en que cambian los colores. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando se construye la bandera francesa. Ya. Azul, roja, blanca. Una experiencia también Como estética bonita. El tiempo va pasando implacable para los historiadores. No, está perfecto la cosa, pero vamos tratando de... Interesante la experiencia en Cuba y un poco el regreso a Colombia para después entrar un poco como el tema ya pedagógico. El tiempo. El tiempo es implacable. Pero claro, yo si yo fuera el que estuviera haciendo una entrevista le pondría más énfasis a la niñez. Después muchas cosas pasan y además no lo había contado ampliamente. Entonces voy a cerrar porque ese capítulo es bueno, lo de Cuba. Nosotros nos vamos a Nicaragua, mi mamá se va a hacer un curso de documentación, que es un curso de falsificación de documentos, que es que a ella le encanta la imprenta, le encanta todo lo gráfico y entonces se va a profesionalizarse como falsificadora de documentos en Nicaragua, lo que era una excusa como para ir a conocer otro país, y allá estamos, donde está la base de otros compañeros, en Managua. No conozco, fui a pasear por Nicaragua, pero no es una experiencia que me haya marcado tanto. De todas maneras, pues sí me tocó como la Nicaragua sandinista de 1988. O sea, acuérdense que todo se está comenzando a resquebrajar. Sí. Todos los sueños se va desvaneciendo en el aire. Se va desvaneciendo, entonces a medida que yo voy, pues nosotros vamos regresando a Colombia, que va a ser un regreso muy dramático, o por las circunstancias del país, pero también en lo personal. Más, digamos, en lo económico, volverse a adaptar a la vida, el regreso es complicado. Pero nosotros vamos ahí y luego estamos un mes en México, volvemos a La Habana. Mi mamá dice, pues ya misión cumplida, tenemos que regresar a Colombia, precisamente cuando la gente está saliendo masivamente porque hay una verdadera matanza aquí en el país. Nosotros llegamos llegamos a la casa de mi familia, y mi familia le pregunta a mi mamá, bueno, ¿y ustedes dónde es que se van a quedar? O sea que... No se queden aquí mucho rato. No, de hecho no nos quedamos ahí ni un día. Entonces volvimos mi mamá había mejorado ligeramente como su nivel de vida y trabajo profesional antes del accidente. Ya no vivíamos en un apartamento compartido y no en un cuarto chiquito, en una pensión, que era como el tipo de vida que llevábamos antes. En lo que había solo un dato muy de clase media era lo de la educación. O sea, que no, yo me reviento, vivimos pobres, pero tiene que tener lo mejor que le puedo dar. Entonces sí estudiaba en colegio privado. Siempre estudié en colegio privado. Esa fue como una decisión que ella tomó. Entonces regresamos y pues un compañero nos decía, no, vénganse a vivir a mi casa, y vivimos con él prácticamente 6 meses, un año. Y esto ocurre justo cuando, o sea, llegamos, muere Antequera, muere Bernardo Jaramillo, o sea, hay en marcha realmente un genocidio, y era una cosa, o sea, llegamos en marzo, algo así, de 1989 sí, a Colombia, y es una masacre, realmente, o sea, era todos los días de estar llorando y, o sea, sin saber qué hacer, era muy azarosa, porque ya eran también las personas con las que yo me había relacionado, porque de cierta manera fue una experiencia más unitaria y menos sectaria lo de Cuba, ¿cierto? Porque además en esa época se estuvo formando de la mano de la coordinadora guerrillera también como una experiencia, digamos, de unidad de masas, y eso continuó casi hasta antes de la constituyente. O sea, fue una experiencia unitaria. Yo creo que fue como el momento donde fue más profunda.
Sí. Fue más profunda, pero entonces pues ya los otros compañeros también eran mucho más, se sentía más como propios cada muerte, cada atentado, y bombas por todas partes, ¿no? Que eso era ir al colegio, porque fue simultáneamente eso y luego la guerra contra el narcotráfico. Ya, claro. ¿Sí? Entonces eso fue como la llegada no muy fácil, porque económicamente pues había que volverse a organizar. Como no teníamos patrimonio, creo que mi mamá había vendido lo último que tenía de su herencia para poder estar fuera del país. Llegamos realmente en la calle y mi mamá comienza ahí sí allá a reconstruir su vida personal. O sea, personal en el sentido en que no está atada a un proyecto revolucionario. Ellos habían hecho, se tendrán que preguntar, porque ellos hicieron muchas innovaciones y muchos trabajos de comunicación y prensa muy interesantes en esa época. Digamos, algunos conjuntos con el M19, cosas muy innovadoras en el ámbito de la comunicación social, revolucionaria pero popular, trabajo con los sindicatos, etc. Ella termina ese ciclo, además porque hay problemas internos dentro de las organizaciones, y ella comienza a hacer su vida, como su vida personal, y a sacarme a mí adelante. Entonces, termina la carrera en la Universidad Nacional, porque mi mamá se había dejado la carrera en 9º semestre, porque acuérdense que esa era la época de graduarse, de aburguesarse, y el camino de la proletarización, y nosotros realmente éramos encarnados, servir al pueblo. Entonces digo, bueno, no, termina su carrera en la Universidad Nacional. ¿Qué terminó? Bellas Artes. Y de eso la mano de la cuestión más, lo que me llega a mí tiene que ver más con el mundo de la imprenta y con de las artes gráficas. Luego estudia periodismo, por ejemplo, es una persona estudiosa, hizo el ICFES porque le tocaba tener el ICFES para poder volver a hacer todo esto, sacó en ese momento, que era 3.92 de 400, entonces era una persona muy estudiosa, muy pila, y reconstruyó su vida, y que ese es como el momento ya en el que yo termino el bachillerato, y como me preparo a entrar a la universidad. Entonces digamos en que lo que se había construido en los 80 se comienza ya a derrumbar, no solo porque la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín, o sea, yo me acuerdo, mi mamá era... Noviembre del 89, sí. Ese mismo año se cae, nosotros regresamos y muchas cosas se van cayendo, van estallando, y comienza esa tarea muy compleja de rehacer ya las vidas, y también supongo como las expectativas y los sueños de colectivos que están en un momento muy crítico. De eso, lo último que voy a comentar de mi vida infantil, que es muy importante, ¿Lo pedagógico? ¿O no? Dale. No, es la Asamblea Nacional Constituyente. Ya. Porque yo voy, o sea, literalmente voy, estoy mis vacaciones las paso en la Asamblea Constituyente, que tengo un amigo, es constituyente, entonces dijo, a mí me gustaría ir, venga, y entonces fui todo el mes de vacaciones. ¿De chino ahí? Sí, de chino viendo, todos los días, y entonces sí me tocó toda la parte final de la constituyente. Entonces, y las discusiones, pues ahí estaban, me acuerdo de Orlando Falsborda, Angelino Garzón, el bueno, no el de ahora, no el cambiado, entonces sí, con gente creativa también, Aida Bella, y bueno, todos los del M, Antonio Navarro, Tico Pineda, o sea, digamos, mucha gente ahí. Fue un momento, me acuerdo el día que ganamos las elecciones, porque eso sí fue una victoria electoral tremenda. Sí, o sea, y pocas veces ahora a los que no participaron en eso tienden a no acordarse, pero ese fue un momento político fundamental, y ha sido realmente la única victoria electoral relativa que se ha tenido. Como esa no había. Sí, 9 de diciembre del 89 cuando se hizo. No, del 90 para la Constitución. 1 millón de votos, pero era casi 30%. Un 30% del... Después Carlos Gaviria tuvo el 26% en la segunda ronda con Uribe. Sí, pero no estaba redactando la Constitución. Con Uribe nunca hubo segunda ronda, la primera. Sí, entonces
Sí. Fue un momento de mucha alegría también, de mucho aprendizaje. Yo por ahí tengo todavía guardados algunos de los manuscritos los borradores de la Constitución. Claro, ya no vienen así, no los van a ver en letra alzada, de molde, etcétera. No, eso es computador. La imprenta, las impresoras de punto que casi nos enloquecen en una época. Y fue muy interesante también por el nivel del debate ético, político. Por ejemplo, me tocó un debate largo, fuerte. Por ejemplo, es cómo debía ser el preámbulo de la Constitución, ¿no? Entonces, en nombre de Dios, en nombre del pueblo. Ese también fue un espacio no escolar, de formación fundamental en mi vida. Y luego está, ya va a terminar cómo llegué a la Universidad Nacional, el colegio. Que el colegio era una especie de experimento pedagógico. Nosotros éramos unos conejillos de indias pedagógicos, alternativos. Entonces la leyenda urbana decía que en la EPE había un árbol de marihuana en el patio central. No era cierto, pero sí era un entorno escolar muy como complejo, bello y creativo. O sea, de mucha libertad, también como la reflexión ética política era todo el tiempo. Todo el tiempo, que es la autonomía, cómo nos organizamos, cómo vivimos, y esto en torno al conocimiento, como con un gran respeto y amor por las artes, por las ciencias, por la historia. Entonces, buena parte del cultivo anterior a la universidad tiene que ver como con esas disciplinas. Ahí conozco a Frank Molano, que fue mi profesor de sociales. Para seguir con el maoísmo. Hay veces que yo no sabía que era maoísta. Estudio con Frank Molano un par de años. Conozco algunos de los que son mis grandes maestros hasta el día de hoy: Jaime Romero, Julio Acevedo, Aide, Marco, gente de música, de teatro, muy capaz, de mucho nivel. Y bueno, también en matemáticas, el profesor de matemáticas era increíble. Y con unos compañeros que también son unos muchachos como extraños, algunos que vienen de un proceso pedagógico allí de 15 años. Digamos, yo llevaba nada más 5 o 6, pero ya era de los antiguos. Procesos de organización a nivel de curso, los primeros amores, toda esa parte transcurre ahí y termina de una manera, digamos que decíamos el bachillerato, la secundaria, comenzó en medio de este tumulto y en esa crisis tanto política como personal. Al final del colegio ya como que mi vida tenía control de mi vida. O sea, ya había logrado, antes de entrar a la universidad, una novia hermosa, me encantaba escribir, me encantaba leer, me sentía bien. Y ese es, pues, digamos, el que toma la decisión de entrar a la universidad a estudiar historia, por consejo de la compañera de Julio Acevedo, de Marleni, que estudiaba en la Nacional. Y entonces ustedes habían acabado de abrir el programa y me dijo, es que acaban de abrir el programa en historia y está muy bueno, el currículo es chévere. Yo quería estudiar filosofía, antropología, y me dijo, no, historia está muy bueno. Ajá. Haz el esfuerzo. Y entonces ahí es que me presento, hago los exámenes en la universidad y casi no paso. O sea, me fue bien en el ICFES, pero el de la universidad se me hizo muy difícil el examen. Se me hizo muy difícil y no estaba concentrado. Pasé dejando los pelos en el alambrado. Y luego, bueno, ahí conocí a este personaje y a otros personajes de la historiografía y me di cuenta, porque no lo sabía, de qué se trataba ser historiador. A ver, vamos para esa parte. Bueno, tú llegas y eres de la segunda promoción. De la tercera. Tercera, ya, ok. Bueno. La primera, Mario, sí. Moisés Munive, Mayra, creo. Mayra. La segunda... en la segunda está Lida, etcétera, etcétera. Yo soy de la tercera. Bueno, y ahí con Manuel Ruiz. No. Manuel viene después. No, Manuel viene, o sea, con Manuel éramos amigos y muy cercanos, que Manuel estudiaba en diseño gráfico, pero él llega después. Bueno, antes de, por esa vía, bueno, tú dices por sugerencia de alguien, filosofía, literatura, historia. Y bueno, que te encontraste, dices, con algunos profesores, personajes.
¿Cuál era, digamos, como la idea que tenías de la historia y qué encuentras en la carrera? Pues, digamos, ¿cómo es ese ambiente inicial? Y bueno, si nos puedes ir contando un poco el tema ya de grupos, lo de Goliardos, a ver cómo es la cosa, antes de pasar a lo de tu tesis, más adelante, si quieres. Bueno. Claro, claro. Bueno, la universidad, decir que yo sabía que era historia es mentir. O sea, había leído un par de cosas de historia, había tomado clases de historia, pero no, o sea, no era tan clara para mí la división disciplinar. O sea, me encantaba leer filosofía, me encantaban cosas de la antropología, ya comenzaba a leer, que eso es como de las influencias tardías del bachillerato, Estanislao Zuleta. A ver. Que eso, digamos, es muy de mi adolescencia tardía, y luego va a tener peso en la universidad, pero ahí, por ejemplo, se ve que se bifurca. Entonces, ¿por qué? Porque yo me di cuenta a la mano de ustedes que esto era una arte hermética. O sea, que no era como todas las otras cosas, sino que requería un tipo de disciplina particular. Entonces, no lo sabía, lo aprendí. Me acuerdo que inicialmente fue muy importante la clase con Abel López, que era como el maestro iniciador en ese sentido del cultivo de la historia, que se forma de manera muy sencilla, o sea, leíamos, escribíamos, y a ver las clases, pero las clases, la universidad había aceptado el programa de historia, pero con ciertas condiciones, entonces un programa reformado y donde las clases son cortas, no hay muchas clases y hay mucho trabajo personal, lo que también creo que nos va a marcar, o sea, muchas discusiones que tengo hoy académicas, cuando me tocó hacerles a ustedes la evaluación del CNA, o sea, ya en la otra posición, ese pensum marcó mucho ustedes no les gustaba porque les había quitado control y no era un programa tan espeso, pero para estudiarlo era un programa del que uno se podía apropiar y uno podía hacer su universidad de manera bastante libre. Porque eran 4 materias, una de las cuales siempre era electiva, durante 8 semestres. ¿Sí? Entonces es un programa corto, un programa donde hay mucha libertad donde no estás en la clase. Tenemos 3 horas, creo, de clase, sí, por cada materia. Entonces no estamos hablando de clases de estas de 4 horas, 6 horas, y mucha actividad escolástica en el sentido de hora nalga en el salón, sino que ya ustedes se habían adaptado a ese hecho y nos ponían mucho trabajo para la casa. Entonces nos la pasábamos leyendo. Nos la pasábamos leyendo libros, y lea libros, y lea y escriba, y entonces ahí el ejercicio de la escritura también se fue haciendo como más claro, ¿no? Que era, pues, me acuerdo, por ejemplo, las primeras correcciones, porque uno venía del colegio y yo escribía bien para ser un muchacho, y Abel me despedazaba los ensayos, y bueno, y Archila también, entonces, o sea, sí había con mucho rigor con la escritura, todos, trabajábamos mucho la escritura, cosas que hoy son difíciles de entender porque éramos 10 personas, 12 personas cuando éramos muchos, entonces pues era como si estuviéramos en una clase de posgrado en el sentido del tipo de seguimiento, era muy particular, y ustedes estaban también, supongo, haciendo su sueño y como creando el programa que querían, como lo querían, y le estaban poniendo todas las ganas. Entonces esa es la particularidad curricular. Ya. Desde el punto de vista de la disciplina, lo de la lectura, la escritura, lo de leer libros enteros, que eso es que se vuelve como, que construye hábito, ¿no? También da cuerpo, cierta disciplina, y ya lo que favorecía mucho, y por eso me refería a ese punto del currículum, es que teníamos la universidad muy abierta, ¿sí? Entonces tomábamos cursos, cada uno, entonces convergíamos los compañeros en muchos espacios, pero Mario Barbosa hizo un currículo con unas especialidades, yo hice otros, Ricardo López hizo otros, y así, o sea, cada uno tenía suficiente libertad para tener una cantidad de materias que no eran obligatorias. Entonces yo voy y estudio, por ejemplo, inicialmente como estamos muy preocupados por la cuestión de la economía y la historia social en el sentido de historia socioeconómica, entonces a clases de fundamentos de economía
que ahí conozco, ¿cómo se llama ese profesor maravilloso? Germán, no me acuerdo. ¿Maño será? No. No, luego fue decano. Y de todos los que me va a marcar más, Beethoven Herrera, Beethoven. que yo tomé con él luego 2 materias. Germán Prieto debe ser. Germán Prieto. Que murió hace poco. Murió hace poco. Alma divina, qué Sí. profesor. Éramos 100 personas en el, aprendiendo las cosas, se llamaba Fundamentos de Economía. Y el tipo se hacía entender y la clase era entretenida. O sea, no sé cómo hacía, era. Y luego teníamos esa parte que era una clase grandota, y luego asesoría con los monitores. Ese trabajo era muy bueno, muy chévere. Beethoven Herrera, Pensamiento Económico. Luego tomo Ciudad y Poder en Arquitectura, también con, ¿cómo se llama esto? Beroglio. Bueno, un profesor de arquitectura maravilloso. El curso también me marcó profundamente. Sociología. Rocío Londoño, básicamente 2 cursos, sociología urbana y biografías. O sea, estoy haciendo las cosas que me marcaron y que hicieron que fuera muy divertida la experiencia. Por supuesto, Luis Guillermo Vasco en etnografía de Colombia. Que además porque podía estar uno con los buenos profesores de muchas, así entre ellos se detestaran, uno decía, no, pues hay que ir a tomar clase con Vasco. Y fue una experiencia muy bella, muy buena, ir a ver a Rocío. En realidad muchos eran como de combos diferentes, ¿sí? Sí. Pero uno muy diferente, radicalmente diferentes. Y luego Gabriel Restrepo, la cátedra de cine, rock y literatura. ¿Sí? Entonces puedes hacer muchas cosas diversas, maravillosas y escapar al control férreo de los profesores, ¿no? O sea, que no te podían controlar tanto el currículum. Y eso hace que la experiencia de la universidad sea al mismo tiempo muy rica en historia, pero también universidad. Que conozcas, estés de la mano con otra gente de otras facultades. Y bueno, está lo que digamos, eso es lo que nos abre. Luego, lo que va cerrando es más la experiencia de Goliardos. Y tenemos una oficina de estudiantes. Todavía la tengan. Teníamos una oficina de estudiantes. Pues cuando yo llegué. Menos oficina y más residencia. Bueno. Todavía se hace el amor allí en ese. No sé, no me consta, pero. Todos los caminos conducen a la cama de Venus. Tanto que algún profesor por ahí ha pedido cambio, no yo, de la oficina porque no lo dejan trabajar. Pero, en fin, oficina de estudiantes, Goliardos. O sea, que lo dejamos bien cimentado con tanto amor y saber que había allí. Pues bueno, entonces eso lo que pasa es que cuando yo llegué, ya estaba en marcha ese proyecto, y Mario ha sido muy bueno Mario Barbosa, para concitar como alianzas y complicidades. Entonces, al principio estaban Moisés Munive, William Plata, Mario Barbosa, Mayra. Cadavid. Bueno, un poco de gente. Sí, había varias gente, un grupo amplio, pero cuando nosotros llegamos, ellos estaban al final del segundo número. O sea, estaban a punto de sacar el segundo número y ya se había ido contrayendo la nómina, ¿no? O sea, ya surgen las tensiones, llegan unos, vienen otros, y nosotros llegamos como a realmente enriquecer el plantel, básicamente entre yo, luego entró Ricardo, pero Ricardo Vázquez tenía como otras ocupaciones, entonces lo hizo más difícil, y ahí vamos a hacer, o sea, se publica 2, y mientras, digamos, ahí en la alianza con Mario, William está en algunos, luego ya también se retira. Yo hago 3, 4, 5, fundamentalmente el 5, ¿sí? que es que tiene como más mi impronta, porque en el que comenzamos y volvemos, por eso la importancia de la infancia, mi querido Mauricio, a la cuestión de la imprenta y cómo nos reencontramos nosotros, y porque eso es una experiencia en el que siempre hemos estado muy cerca de las revistas y de la tinta, ¿no? Y de la máquina y de la prensa, porque ahora es un poco más difícil verlo. Era también un proceso técnico, y entonces yo me acuerdo yendo con Mario a la imprenta, uno a rogar papel y a ver si nos podían dar, porque no era tan fácil, nos tocaba pasar con el sombrerito por toda la universidad para conseguir los recursos, y luego también las máquinas y el turno de las máquinas. Entonces nosotros vamos y trabajamos ahí
en la imprenta de la universidad. Es un trabajo en el que nosotros vemos el proceso y lo construimos desde el principio. O sea, eso se escribe, se diagrama, se imprime y se distribuye. Yeah. Entonces tienes una muy buena parte del proceso y eso lo hace muy rico, crea un lazo de solidaridad y de camaradería muy profundo entre nosotros. Simultáneamente se comienzan a desarrollar otras cosas, fundamentalmente lo que va a ser el encuentro de estudiantes de historia, que es el previo al encuentro latinoamericano de estudiantes de historia, porque nosotros dejamos el proyecto, o sea, cuando ya nos vamos a graduar, cosas buenas que uno hace, y ahora lo he visto que los estudiantes de la Universidad Nacional lo hacen maravillosamente, y es que dan el testigo muy, muy rápidamente, no se enamoran de las cosas, y entonces nosotros sí dejamos el testigo, dividimos los bienes porque ya teníamos, era un emporio, ¿no? O sea, teníamos eventos, la revista, entonces sí llamamos a la gente, preguntamos, consultamos a los profes y entregamos el trabajo, pues lo que se había avanzado, y algunos avanzó, por ejemplo como el L. Goliardos murió un tiempo, volvió a revivir, sí. Pero entonces digamos esas semillas de deseo que surgieron allí en esa oficina y en el ¿cómo se llama el edificio? El Manuel César, todavía sí, no, dan lora. Bueno, y vamos llegando a la tesis tuya, a tu trabajo. Bueno, en esa época se llamaba tesis y monografía sobre el cementerio central en Bogotá. Has mostrado pues como unos intereses ya en sociología urbana, en historia urbana, en fin, todo un pasado muy ligado con la muerte, etcétera. Pero pues ¿cómo llegas al tema y cómo lo abordas? Pues la verdad a mí me gustó mucho la sociología urbana. Las clases con Rocío marcaron mucho, y hay otra parte que tiene que ver con que Rocío como que laboralmente también nos va botando trabajo, o sea, nos va conectando con medios laborales y presentando personas. Entonces esto favorece mucho porque nosotros hacemos con Mario un pequeño trabajo con el Instituto Distrital de Cultura, en ese momento se llamaba así, de investigación, y eso nos permite, que es como una pequeña consultoría, nos permite entrar en un mundo que ya no es solo el de las clases, sí, y el de la universidad, sino el trabajo como investigación un poco más profesional y de manera temprana. O sea, eso ocurre cuando yo estoy en sexto semestre, quinto semestre. Entonces, esta es una vía por la que están en auge los estudios urbanos, plena administración de Antanas Mockus, y hay como una gran preocupación por la ciudad. Entonces, esa es como la vía de entrada hacia el tema en general. En particular, yo creo que como una forma de exorcizar fantasmas de estas cuestiones tan relacionadas con la muerte, y en lo concreto también como una experiencia propia, estética, ciudadana en el cementerio, o sea, como una cierta sincronía y aprecio por ese espacio que no tenía no había habido una preocupación muy particular por él. Entonces se vuelve como un lugar de conocimiento donde puedo trabajar, y puedo trabajar en diferentes dimensiones, que es pensar, por ejemplo, también en la parte pues, patrimonial, que en esa época no había este auge que hay ahora de las cuestiones patrimoniales, y menos lo del patrimonio inmaterial, que es el cruce que se va a dar ahí, en terminología actual, ¿no? O sea, que yo comencé pensando que iba a ser como un estudio de los monumentos, más al estilo de, ¿cómo se llama el historiador francés sobre la muerte? ¿Philippe Ariès? Sí, como una cosa con el estilo Philippe Ariès, y entonces los muertos, y el discurso, y la iglesia, y las tapias, y el tipo de estética, ¿sí? Entonces, pero con lo que me encuentro es un poco con la vida del cementerio y con una sociedad donde en ese momento todavía había una proximidad muy fuerte con la muerte. O sea, que no había esa ruptura, me toca a mí un poco presenciarla. Es a lo que se refiere el libro, pero paradójicamente fue lo que también marcó ese libro. O sea, fue como la última oportunidad en que el cementerio popular y el cementerio patrimonial estaban unidos. Y entonces yo me voy más
por supuesto, a mirar la producción de la gente y cómo resignifican el espacio, y le pierdo, pues sí hice algo, pero no estaba apasionado ya solo con la forma del cementerio, con las lápidas, con con la cuestión más estética, arquitectónica, formal, sino por ejemplo con las marcas que hacía la gente sobre el cementerio, sobre las prácticas, sobre el tocar. O sea, para mí era como estaba encantado por esa resignificación del espacio de la élite por los grupos populares, y cómo la presencia de los muertos seguía creando sentido y articulando el cementerio de la ciudad. Ese es como lo que concita la atención en esta época, y allí trabajamos porque luego de ese pequeño trabajo yo me presento a las convocatorias de cultura ciudadana, si no estoy mal, del Observatorio de Cultura Urbana, cultura ciudadana no, cultura urbana, y me gano la beca. ¿Sí? Que es como la primer trabajo de investigación que yo tengo. Antes de la tesis se hace ese proyecto que es pagado por la ONU, que se hace en el contexto de otras investigaciones, con gente ya investigadores profesionales, y nosotros éramos los chinos. O sea, Mario tiene una con Elena Pérez, sobre la plazoleta del Rosario, y los viejos, y yo tengo una sobre el cementerio central. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay producción también. O sea que puedo contratar a otras personas, entonces, por ejemplo, para hacer la etnografía, para hacer la fotografía, para hacer los planos, y entonces uno que es un trabajo muy sencillo se convierte en un trabajo complejo. Y digamos que puede ser muy interdisciplinario en el lenguaje actual, en el que se haga una parte antropológica fuerte, observación así de los días y las horas en el cementerio, de las prácticas de la gente, por ejemplo, con respecto a ciertos lugares y circuitos ceremoniales. También una observación desde el urbanismo, un trabajo, por ejemplo, pudimos pagar, que en esa época, pues, estudiante no se lo imagina tan fácil, toda la serie esa de aerofotografías del cementerio, que ayuda a entender tanto qué fue lo que pasó allí, ¿no? O sea, que era el lugar que estaba en medio del vacío, se va ocupando y se va transformando y se va integrando a la ciudad, que es una especie de peliculita que uno puede hacer con el libro, ¿no? Quedó también impreso, pero si uno lo hiciera se lo puede imaginar como una especie de película de la mediana duración y la morfología urbana. Entonces eso permitió hacer ese proyecto, en medio de un ambiente también intelectual muy rico en la universidad. O sea, ustedes, por ejemplo, yo me acuerdo que estaban haciendo la historia al final del milenio. Luego estaban ya comenzando a organizar el doctorado. Publica, ¿cómo se llama el librito que ustedes dan una serie de conferencias en el Archivo General de la Nación? Que ese artículo tuyo es muy bonito. Sobre la alquimia del pasado, sí, pensar la historia o algo así. Sí, entonces ustedes también estaban como un momento creativo muy especial, y entonces estábamos como volando un poco todos esos finales de los años 90, y el país, por supuesto, era un mierdero. O sea, eso era como una especie de sin razón, porque intelectualmente y desde el punto de vista, supongo yo, de la disciplina, fue un momento muy creativo. Éramos pocos, la gente estaba muy conectada, así las investigaciones que estaban saliendo todo muy divertidas. Todavía nos pedían unas tesis. Eso es prehistoria, hoy serían de maestría. Sí. Nos pedían unas tesis gordas, investigábamos mucho, nos jodían la vida. Sí, pero pues no era como tan... Casi no recuerdo eso. Era un momento creativo muy importante para la ciudad, para la universidad y para historia. Digamos que historia además tenía muy pocos estudiantes y estaba naciendo poderosa. Fue como la impresión que yo tuve en esa época. Claro, ustedes estaban también divirtiendo mucho y creando mucho, pero esto en medio de un país que se estaba cayendo a pedazos. Porque también fíjate que en esa época Rocío en algún momento va a la Secretaría de Cultura, creo. Y ligeramente después. El concurso de historias barriales, pues, con Mario, pero que tú participaste, como muy conectado con pero es que hubo un momento también, o sea, lo de Mocus en la alcaldía sí propició cosas y creaciones ahí. Y Rocío también ha estado siempre muy bien colocada. En realidad ya no era la directora, ella fue directora después. Yo ya no estaba en Colombia. Pero, por ejemplo, la que estaba
En Acción Comunal, si no estoy mal, era... No, en Acción Comunal estaba Luis Fernando Ramírez. Que si era pero eso era más por Acción Comunal, sí, que se hizo eso. Y entonces eso, por ejemplo, yo no sé cómo teníamos tanto tiempo para hacer esas cosas, porque entonces como unas hormigas por la ciudad haciendo, pues ellos diseñaron el proyecto y nosotros éramos como los monitores, y entonces era el concurso de historias barriales de Bogotá, que además como ya lo he visto en Santiago de Chile, lo he visto acá en diferentes ciudades, son unos sitios maravillosos y unas puertas hermosas para ver cómo la gente construye la historia de sus comunidades. Así fue un proyecto muy especial, y lo que nos llevó y nos permitió eso en particular fue ir y asesorar a las comunidades y a las personas que estaban haciendo las historias. Entonces yo terminé en Sumapaz, yo tenía Sumapaz y Ciudad Bolívar, era el educador, pues, y allá nos la pasaba bomba, dando cursos. Me acuerdo la vez que estábamos creo que estábamos con Lida Núñez y con otros dando un curso muy bueno sobre cartografía. Resultó bien, la gente estaba muy contactada en el Sumapaz, entonces fuimos a tomar una cerveza después cuando llegaron los muchachos allá embotados. Hola, ¿quieren bailar? Mira, todavía los guerrilleros estaban en el Sumapaz y llegaban a las veredas. Entonces, creo que nos vamos, y pues, regreso a Bogotá. ¿Qué me tocaba? Bogotá, ¿qué? Ciudad Bolívar, Usme. Y en Usme, y también conocí unas partes de la zona rural de Bogotá que no me imaginé que existieran. Haciendo asesoría de historiadores locales. Fue una experiencia muy bonita y marcadora. Es decir, por ahí tengo el papelito todavía. Certifica que Oscar Calvo Izaza fue. Entonces, pero eso, digamos, que se va apretando. Todo esto conjugado con la parte que no hemos dicho, y es que éramos muy fiesteros. Tampoco me consta. Archila siempre ha sido una especie de monje, una persona con un carácter controlado, y entonces nosotros éramos bastante se movió ahí. bastante acelerados, yo en particular, y íbamos mucho de fiesta, pero no íbamos contigo. Los profesores como que mantenían su lugar, y alguna vez me acuerdo ofrecerle un bareto a Mauricio en la universidad. No es el lugar, no es el momento, no, gracias. Entonces sí había como cierta división. A veces teníamos momentos de comunión con los profesores en los grandes eventos, que eran los lanzamientos de los libros, tomando una copita de vino, ¿no? Entonces nosotros éramos los fijos, claro, que llegan, ¡ay, están los muchachos! Entonces llegábamos, ¿no? Entonces el lanzamiento de tantos libros, o sea, que además son libros hoy pues como muy importantes para la historiografía colombiana. Entonces, algunos, pues sí, y de diversas maneras. Entonces, ese era el espacio que teníamos para tomar juntos, pero no era que, por lo menos yo no tengo la idea de estar como rumbeando con los profes, pero nosotros sí rumbeábamos. Venteado, día y noche. ¿Estas cosas se cuentan en la historia? ¿O sí, no se puede me imagino que hasta el día de hoy sigues así muy bien. No, pues un poco, pero ya no tengo esas capacidades. Y precisamente hace 20 años fue el congreso. ¿En Bogotá? No. En Medellín. Sí, que estaba Beatriz. En Medellín, creo que sí fue 20 años. Sí, 97. 27, que es cuando nosotros ya comenzamos a participar en el círculo de los historiadores, porque ya presentamos nuestras ponencias. Sí, al primer congreso yo fui, creo que de pronto Mario se había presentado antes, pero con Ricardo y todo eso, esta es la primera vez que yo hablo en público como en un circuito de historiador, que hago el oso. Entonces, marca esa entrada ceremonial, pero sinceramente yo fui a mi ponencia y de resto... Sí, me consta. No fui a nada más. O sea, nos prestaron una casa, vinimos con Manuel Ruiz, que era el novio de Belén Pardo, yo era el novio de Marta Sade. Ajá. Y coautora y profesora hoy. Y entonces nos concentramos allí todos los días, llegamos 4 o 5 de la mañana, toda la mañana de besos, y desayunamos, salimos a las 2 de la tarde a almorzar y a buscar de nuevo la fiesta. Fueron días
de intensa actividad académica. Sí, se nota. Bueno, vamos, pues porque el tiempo es implacable. A ver, esa etapa de la universidad, en el Congreso, que va a ser un Congreso muy importante, vas pensando ya en salir al extranjero, es como, pasamos como esta segunda etapa. Pues yo no tenía tanta la idea de viajar al extranjero. Ya. Entonces, ¿Cómo fue la cosa? Entonces, me acuerdo ahí hay un momento antes de salir muy importante que hay que contar, pero también hay unas cosas. Yo me gradúo relativamente rápido, pero acuérdate que también a nosotros nos amenazan de muerte, bueno, que es una parte oscura de la vida de Goliardos, sí. Pero nosotros trabajamos, pues es cosa que contarlas, porque cambió la vida de todos. O sea, un poco este momento idílico se rompe cuando un día mandan por debajo de la puerta de Goliardos una amenaza de muerte hecha en papel periódico como de película, ¿cierto? Muerte de H. Porque nosotros habíamos trabajado intentando actualizar contribuyendo a actualizar la base de datos de Noche y Niebla para Justicia y Paz. Saben que es esta publicación que hace Cine, Justicia y Paz, y en medio de esa matazón no daban abasto los analistas de prensa porque no me imagino, había problemas logísticos y esto, pero también era que había mucho muerto. O sea, la situación del país era muy dura y estaban, ya no me acuerdo si 2 o 3 años represados. Entonces nosotros nos contratan, Justicia y Paz, para avanzar en eso. No sé qué tan bien lo hayamos podido hacer, pero digamos que estuvimos ahí en mes de vacaciones. Nos contrataron y nosotros hicimos de analistas de prensa, hicimos toda la clasificación de la diferencia tan importante también en la historia colombiana entre derechos humanos, derecho internacional humanitario, hacer las redacciones preliminares de los casos, ubicar todo esto, pero pues éramos analistas de prensa, o sea, no había como un cordón político determinado y sin embargo, no sabe, esa parte pues, estará como para investigarle algún día qué fue lo que pasó, resultamos amenazados. Y entonces en ese momento llega la amenaza, luego hay llamadas a la casa de mi novia, o sea, eso ya es suficiente que no vivía con mi mamá. Entonces a la casa de mi novia amenazarme de muerte, a Ricardo lo persiguen en el transporte y pues esto ya es, ¿qué pasó? Sí, entonces... pues esto va a ser muy fuerte porque nos unió mucho, pero al mismo tiempo marca el momento en que cada uno comienza a viajar. O sea, Ricardo López se va y Ricardo ya no va a volver a Colombia. O sea, desde esa salida Ricardo no ha vuelto. Pues, por tiempo, sí. Bueno. Sí, o sea, ya Ricardo sale a Inglaterra y él se radica en el extranjero, por decirlo de esa manera. El papá Abel López, sí, lo mueve y él ya hace su carrera fuera del país. Mario sale al Perú, un tiempo y yo me quedé aquí en la ciudad, luego salí a la costa, yo no estaba tan asustado y tenía una novia muy bonita como para irme así locamente, entonces más bien me fui a unas cortas vacaciones con el apoyo del CINEP, o sea, estuve fuera de la ciudad y rápidamente me incorporé, pero no podía volver a la universidad. La única instrucción de las de seguridad era, toca esperar. Entonces, yo ya tenía lista la tesis, tenía tiempo, más o menos me mantenía ya, me había ido de la casa, vivía con Marta Sade, pero no podía graduarme, o sea, estábamos como en una especie de interinato. Entonces, eso fluye bien, afortunadamente no pasa nada, fue como más el susto, pues muy maluco de todas maneras, sí. Como una marca ahí muy fuerte, y yo me graduó, o sea, me graduó en 1998, digamos me había podido graduar antes, solo que pasó esto en la mitad y rápidamente también, o sea, Mario comienza a organizar su salida, se va para México, Ricardo ya está, o sea, Ricardo viene y sustenta la tesis y en la misma semana o la siguiente semana se va para Estados Unidos a Virginia Tech. Que se la dirigió Luz Gabriel Arango, que murió recientemente. Ajá, sí. Gloria de esta nación, claro. Sí, sí. Entonces ahí va un tránsito hacia, digamos, a la afuera de la universidad
muy, muy chévere también, porque en ese momento ya no, digamos que es cuando se puede producir La ciudad en cuarentena. Porque nosotros ya digamos que lo del cementerio estaba hecho, o sea, yo ya estaba en remojo y había una versión incluso más larga que la del libro, o sea, había un trabajo mucho más sólido, obviamente muy descriptivo, pero interesante. Pero entonces nosotros estábamos volando y entonces en un abrir y cerrar de ojos y un ataque de disciplina hicimos este. Porque ese está terminado en 1999-2000, ya están los primeros manuscritos. Pero entonces lo publican 2 años después, pues, velocidad pero es parte de la investigación como en esta época. Es parte de la investigación en esta época. Con Marta Sade. Entonces, que estábamos ya en unos problemas muy, muy similares desde el punto de vista como metodológicos, muy cercano a lo del cementerio, ¿no? Como buscando ese tipo de espacios de encuentro entre la historia y la antropología. Y entonces siempre ahí hacíamos etnografía. Todos los domingos nos íbamos a tomar chicha. Etnografía participante. Fue participante, sí. Sí, entonces, observación participante. No, pero íbamos y trabajamos en una chichería clandestina, trabajamos, yo no sé si un año y medio, mucha disciplina y nos rendía el tiempo. ¿De dónde salen las fotos? De donde salen las fotos que las toma Paola Figueroa, que es otra gran amiga mía, fotógrafa, antropóloga, y los planos los hace Fabio Jiménez. Ya. No, porque ya ahí tenemos como esas formas de integración del trabajo en el que, por ejemplo, podíamos construir planos y con los planos hacer cosas etnográficas y también hacer series históricas. O sea, había un muy buen diálogo interdisciplinar. Yo no sé qué pasó después y cómo nos fuimos volviendo tan historiadores. Bueno, algunos, ¿no? Tú ya estás de regreso a la antropología práctica. Sociología, historia del tiempo presente, bueno. Sí, entonces ahí la experiencia de hacer ese libro es apasionante. También tiene que es como una historia de amor, también entre Marta y yo, muy, muy linda. Un trabajo constante en la chichería y al mismo tiempo comenzar a ver otras fuentes que no habíamos visto. Porque hay algo que no he mencionado y es que en la Nacional no eran particular, o sea, tal vez Hermes y los que hacían historia colonial tenían más cercanía con las fuentes manuscritas, pero Archila yo no estoy seguro si ha visto alguna fuente manuscrita en su vida directamente, ¿sí? Estudié paleografía en mi época, pero sí, bueno. Pero no era, o sea, lo que se había desarrollado más, que digamos, el trabajo tuyo era el más desarrollado metodológicamente, era entrevistas y prensa. Que era lo que se hacía para lo contemporáneo. Entonces nos movíamos dentro de eso y algunos documentos, etcétera, pero los archivos no estaban tan consolidados en esa época. En el libro de La ciudad en cuarentena, al final nos comenzamos a encontrar con el archivo. Y de las cosas buenas que tiene ese libro, algunas tienen que ver con que aparecieron los documentos originales del movimiento de los chicheros de 1922, que a ti te tocó en Cultura e Identidad Obrera, aparece desde otro punto de vista. Desde la prensa. Y un bochinche. Sí, de bochinche, etcétera, etcétera. Aquí aparece desde el punto de vista de los propietarios de las chicherías y de como una especie de huelga del pan, ¿no? Que eso es bien interesante. Entonces, esas son las características de ese libro, que está más centrado en digamos, la parte histórica termina más en la cuestión de la prohibición, ¿no? Porque algo que es fundamental para articular las prácticas populares está en cierta manera en tu libro también de Cultura e Identidad Obrera, y es que los obreros tomaban chicha y no cerveza en un momento, y las formas de sociabilidad, cómo se reunían, cómo trabajaban, van a comenzar a transformarse dramáticamente en el curso del siglo XX. Entonces, ¿por qué la chicha, que era algo que articulaba, se vuelve algo prohibido, algo marginal, algo condenado? Entonces, entramos por la historia de la ciencia, un poco de historia social, estas son como otras combinaciones, ¿no? Y ahí comienzan las cosas más de historia de la ciencia, que es algo que después, no voy a decir que soy historiador de la ciencia, pero que sí lo tengo en cuenta y como que ha influido mucho también en mi trabajo. Pero hay también, pues, aprovecho para meter la cucharada, creo que hay una vinculación, una relación con José Antonio Osorio Lizarazo. Y va a ser parte también de... ¿Qué años tan creativos? Sí. ¿Qué años tan creativos? Porque yo no, o sea, ¿de dónde sacamos el tiempo para estar borrachos? Para hacer goliardos, para, no sé, para hacer libros, para estar haciendo etnografía. Y en medio de eso lo encontró Manuel Ruiz,
En realidad encontramos el archivo de Osorio Lizarazo y entonces nos pusimos, ese fue el primero que hicimos, comenzamos colectivamente como algo de los Goliardos, como una especie de proyecto de extensión Goliardo, por eso que teníamos ya el branding completo, pero lo terminamos haciendo en realidad Ricardo, yo y Carolina Ramírez. Fueron los que más avanzamos y al final lo hice yo. O sea, pero digamos, el proceso de organización del archivo, sí fuimos los tres los que nos mantuvimos, porque ese requería ir todas las semanas y estar tratando con la señora y hablar, y mucho trabajo manual que fue muy bello. Y para ese trabajo, la sensibilidad de eso, que es otra dimensión de lo que he hecho, que es muy interesante, las clases en el Archivo General de la Nación y la llegada de Amaya fue importante, de José Antonio Amaya, porque digamos que, digo respetuosamente, estábamos en una tradición historiográfica donde ustedes no trabajaban tanto con el archivo. O sea, los historiadores contemporáneos, Medófilo se quejaba, yo me acuerdo en el Congreso de Tunja, digo, esto es insostenible que sigamos haciendo historia de Colombia solo a partir del Tiempo y El Espectador. Bueno, no es el caso de las obras de Mauricio, en el que sobre todo hay mucho trabajo con la gente, pero digamos que había unas fuentes mucho más limitadas que las que hay actualmente, eso hay que reconocerlo. Y entonces de la mano no es tanto porque Amaya lo incitó, no lo siguió, pero sí hubo una incitación y una apertura a los archivos y el archivo como un espacio particular de trabajo. Entonces eso va a ser muy importante cuando nosotros encontramos ese archivo y podemos comenzar a cuestionar, digamos, el lugar de Osorio Lizarazo en literatura colombiana, y era algo que habíamos trabajado hasta el cansancio con Rocío Londoño en sociología urbana, la cuestión de la literatura como fuente para la historia, pero el desenlace de eso es más bien al contrario, o sea, por lo menos en lo que yo aprendí era que no era tan directa la relación, pero lo aprendí porque hice una cierta investigación al respecto. Entonces, el hallazgo de ese archivo, como lo comentaba Archila, es importante porque después yo voy a ir a hacer la tesis de maestría, la hago sobre ese archivo, es la biografía de nadie, se llama, que es, digamos, en la organización del archivo, la biografía y la exposición de homenaje que se hace a Osorio Lizarazo en la Biblioteca Nacional en 2003, que fue una exposición, me pareció muy chévere. Empleamos un montón de recursos gráficos y de museografía que ahora ya están más generalizados. Fueron los primeros, por ejemplo, que para eso lo hicimos con Muji Neira, gran amigo, ya desaparecido, diseñador, artista. No lo habíamos dicho desde el principio, estamos aquí en Medellín en medio del 18º Congreso Colombiano de Historia. Entonces, bueno, pues la pregunta o la doble pregunta sería ¿cómo es tu tránsito a la Nacional Sede de Medellín? Y ¿qué balance puedes hacer, grosso modo, del Congreso hasta al Congreso? Pero me van a meter ustedes en problemas, porque dicen que yo soy demasiado locuaz, o sea, y impertinente. Antes de todo quiero decir esto. Mauricio Archila, una noche en mi casa, tomando vino, me enseñó una cosa que yo he ido aprendiendo con el tiempo. Me dijo, usted es un chino muy, muy interesante, pero le hace falta la composición del lugar. Yo, profe, ¿qué es la composición del lugar? La composición del lugar es un concepto jesuítico muy importante, averigüe. ¿Y lo averiguó ya? Claro, lo he averiguado y me he dado cuenta que he ido adquiriendo mejor composición del lugar, pero también con mi toque personal. Entonces digo esto porque eso es dar opiniones así muy atravesadas sobre las cosas no ayuda. No, lo que digo es, por ejemplo, me gusta estar aquí en Medellín. He aprendido a entender Colombia y a entender la historia colombiana desde un punto de vista diferente estando aquí en Medellín, situado acá. Eso me parece chévere. He tenido la población de instituciones donde he estado, aunque hay siempre garroteras y el mundo académico es muy complejo, la he pasado bien, o sea, he aprendido. Pero me gusta también ese lugar de la región para entender, para provincializar Bogotá, en cierta manera. Y creo que lo que hemos estado trabajando con los estudiantes y mi propia obra, eso ha sido muy importante. Claro, cuando digo, me paso a trabajar a la Nacional, pero no me voy de Medellín en ese momento. O sea, porque ¿qué podría hacer? ¿Estaba en la Antioquia? Pues no tenía tantas posibilidades de mejorar, ¿no? Y esta me da la posibilidad de mejorar, pero mantener un trabajo grande que ya he realizado varios años
Entonces pues, estoy contento. Pues como he encontrado de nuevo que eso no lo tienen tan claro en ninguna parte. Yo me siento de la misma universidad, pero yo veo que los de Bogotá no tienen tan claro que es la misma universidad. Les cuesta pensarse más nacionalmente. Claro. Yo sí lo tengo claro, pero les cuesta mucho trabajo pensar nacionalmente. Bueno. Puede que acá también haya ciertas dificultades, pero no. Yo, por ejemplo, entonces, sí, yo siento que estoy en la misma institución. Entonces, hay diferentes programas, diferentes localizaciones, también políticas sociales de esos programas, pero me agrada mucho poder, digamos, volver a la universidad sin tener que aguantármelos a ustedes dándome el hora día y noche como si fuera un muchacho, ¿no? Que esa es una cierta ventaja. Entonces, ¿qué puedo decir? Que pues en este momento debo terminar unas investigaciones que he estado haciendo sobre inteligencia, que es lo último que... inteligencia política. Precisamente ayer estuve exponiendo sobre eso en el Congreso. También estoy haciendo una cosa sobre el movimiento estudiantil en Cali y por primera vez ya tengo un proyecto como para hacer cosas comparadas Colombia-Chile para poder mantener mi sueño nunca realizado de ser latinoamericanista en Colombia, porque esto está muy lleno de colombianistas. Entonces no cabe ya un colombianista más. Entonces, si quiero y tengo el sueño de poder construir un espacio para aprender más de Chile, especialmente de Chile, porque luego no se vuelve especialista, ¿no? Pero no nos hace falta conocer un poco más de los otros países para entendernos mejor. Sí, señor. Y porque esa fue otra pregunta cuando hicimos el primer seminario. Tú me dijiste, ¿por qué no incluyes a Colombia? Y dije, no, es que voy a entender mejor Colombia desde afuera. O sea, voy a llegar con otras herramientas. Y eso creo que lo gané y no me gustaría perderlo. El Congreso, pues nos organizamos nosotros. Nos tengo que decir que la logística sensacional ha sido, creo que un Congreso muy bien organizado. La asociación se ha vuelto más establecida. Me preocupa la parte del discurso a veces un poco como borrascoso y pobre, entonces, o sea, que falta más discurso político, pero en un sentido comprensivo y amplio, ¿no? O sea, la historia es un discurso político sobre la nación, sobre el Estado, sobre la democracia. Entonces a veces temo que nos podamos terminar pareciendo mucho a la Academia de Historia. Entonces y me lo han dicho, entonces ahí creo que desde el punto de vista organizativo este es el punto, así tiene que ser, adecuado también a la escala del que cada región puede hacer, porque no se le puede poner el mismo reto ni aspirar que haga lo mismo una comunidad académica en Armenia, en Pereira, que no es la de Medellín, que no es la de Bogotá, y creo que ha habido como errores reiterados. Creo que se debe adaptar al medio, y este ha sido muy bueno el organizativo, pero hay que ponerle cuidado también al sentido político de la historia. Entonces me parece que si no vamos a terminar hechos un pastiche. Ya, bueno, yo creo que quedan 2 minutos para que haga unas reflexiones finales sobre la disciplina. No mentiras, si quieres cerrar con algo. No. Más bien usted cuénteme algo. No. ¿Qué opina de mí? ¿Me quiere? He aprendido a quererlo. Es también un aprendizaje. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bien, muchas gracias.